Hay historias que la gente prefiere olvidar, pero algunas simplemente se quedan grabadas en el tiempo, como una herida abierta. Esta es una de esas historias. En el año 2003, en el corazón de Ciudad de México, una pintora prometedora desapareció sin dejar rastro. Su última obra, un cuadro inquietante y perturbador, dejó un rastro de muerte y locura que aún hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Esto es La pintura sangrienta. Si quieres averiguar qué sucedió en verdad, escucha la siguiente historia. Claudia Sandoval era una artista cuyo talento se describía como un don o como una maldición, dependiendo de a quien se le preguntara. Nacida en el bullicioso centro de Ciudad de México en 1971, creció en un hogar donde la creatividad era una obligación, no una opción. Su madre, también pintora, le inculcó desde pequeña la idea de que el arte no era simplemente una actividad estética, sino una herramienta para expresar lo que las palabras no podían transmitir. Su padre, un ingeniero disciplinado y meticuloso, aportaba el contraste perfecto, enseñándole a Claudia a seguir procesos claros y a mantener los pies en la tierra. Desde niña, Claudia demostró tener un don peculiar. No era simplemente talentosa, sino que había algo en su forma de crear que llamaba la atención de quienes miraban sus obras. Sus primeras exposiciones, a los 10 años, ya eran motivo de elogio. Críticos de arte locales hablaban de su habilidad para capturar emociones crudas, describiéndolas como perturbadoras para un espectador poco acostumbrado. La joven Claudia absorbía estos comentarios como parte del proceso, perfeccionando un estilo que luego se convertiría en su sello, colores intensos, formas caóticas y un extraño magnetismo en cada trazo. Pero a medida que crecía, algo comenzó a cambiar. Claudia no solo quería capturar emociones, quería darles vida. En sus 20 años, comenzó a crear obras que parecían moverse, no literalmente, pero sí de una forma que los observadores describían como inquietante. Es como si la pintura te hablara, dijo alguna vez un crítico en una reseña de su exposición en el Museo de Arte Moderno. En 2003, Claudia estaba en la cúspide de su carrera. Con 32 años, había ganado premios nacionales e internacionales, y su nombre resonaba en las galerías más prestigiosas de la Ciudad de México. Había logrado alquilar un estudio en la colonia Roma, un espacio que representaba no solo un lujo, sino una afirmación de que había alcanzado un estatus como artista. Era un edificio antiguo, de techos altos, ventanales amplios y un piso de madera que crujía con cada paso. Para Claudia, era perfecto. Sin embargo, desde el primer día en el estudio, algo no se sentía del todo bien. Era un silencio demasiado denso, un vacío que parecía absorber incluso el sonido del tráfico de las calles cercanas. Claudia no le dio demasiada importancia, pues asumió que era el precio de trabajar en un lugar tan aislado acústicamente. Pero con el paso de las semanas, ese silencio comenzó a transformarse. Al principio, era solo una sensación, la sensación de estar siendo observada. Cada vez que Claudia trabajaba en sus cuadros, sentía un peso en la espalda, como si unos ojos invisibles se fijaran en ella desde el rincón más oscuro de la habitación. Se giraba con frecuencia, esperando encontrar algo, pero siempre se topaba con el vacío. Intentó distraerse, poniendo música o invitando a amigos al estudio, pero la sensación persistía y cada vez era más intensa cuando estaba sola. Una noche de abril, mientras trabajaba hasta tarde, escuchó por primera vez el ruido. Fue algo sutil, un sonido que apenas podía describirse, un susurro mezclado con una respiración profunda y pesada. Claudia detuvo su pincel en el aire y contuvo la respiración, tratando de escuchar mejor. Pensó que era su imaginación, pero el sonido persistía. Provenía del rincón más oscuro del estudio, donde las sombras parecían más densas de lo normal. Claudia encendió todas las luces, tratando de disipar las sombras, y se convenció de que estaba cansada. Pero esa noche, mientras dormía en su departamento, tuvo el primero de una serie de sueños que la atormentarían en las semanas siguientes. En el sueño, estaba en su estudio, pero no estaba sola. Una presencia oscura la rodeaba, algo que no podía ver claramente pero que sentía en cada fibra de su cuerpo.
Era una oscuridad opresiva, densa, como si el aire estuviera hecho de algo sólido. Cuando despertó, estaba bañada en sudor, pero no podía recordar más detalles. A pesar del miedo, Claudia siguió trabajando. Como muchos artistas, estaba acostumbrada a lidiar con emociones intensas y a canalizarlas en su arte. Pero algo comenzó a cambiar en sus obras. Los paisajes que había estado pintando, llenos de formas abstractas y colores vivos, comenzaron a transformarse en algo más oscuro. Sin darse cuenta, su paleta cambió a tonos oscuros, negros, grises, rojos profundos. Las formas en sus cuadros ya no eran abstractas, sino figuras retorcidas que parecían emerger de la oscuridad. Sus amigos notaron el cambio. Joaquín Reyes, un fotógrafo con quien Claudia había trabajado en varias ocasiones, visitó el estudio una tarde para ver sus nuevas obras. Al entrar, quedó paralizado. Las pinturas de Claudia parecían vivas, como si las figuras estuvieran atrapadas en el lienzo, luchando por salir. ¿Qué es esto, Claudia?, le preguntó, señalando un cuadro donde una figura sin rostro parecía alargar un brazo hacia el espectador. Claudia se encogió de hombros y respondió con voz apagada. «Es lo que sale de mí». Joaquín trató de convencerla de que se tomara un descanso, que saliera del estudio y se despejara, pero Claudia se negó. Sentía que estaba en el punto más importante de su carrera, como si cada pincelada la acercara a algo monumental. Sin embargo, dentro de sí misma, sabía que algo estaba mal. Una semana antes de desaparecer, Claudia dejó de contestar llamadas. Cuando Joaquín fue a visitarla, la encontró pálida, con profundas ojeras y temblores en las manos. Insistió en llevarla al médico, pero Claudia lo echó del estudio, diciendo que no podía detenerse. Fue entonces cuando Joaquín vio el cuadro que la había obsesionado. Estaba cubierto con una tela negra, pero el contorno de la pintura era visible, algo grande, con formas imposibles de identificar. Esa noche, Claudia llamó a Alejandra, su mejor amiga, en medio de la madrugada. Entre sollozos, le confesó que la pintura estaba viva. Alejandra trató de calmarla, pensando que estaba al borde de un colapso nervioso. Al día siguiente, fue al estudio, pero encontró la puerta cerrada. Dentro, Claudia estaba trabajando en el cuadro, cada vez más obsesionada, cada vez más perdida en su propia mente. El 27 de mayo de 2003, Claudia desapareció sin dejar rastro. Su última obra, cubierta aún con la tela negra, quedó abandonada en el estudio, junto con una nota que decía: «No la toques. Está dentro». Tras la desaparición de Claudia Sandoval el 27 de mayo de 2003, su estudio quedó en silencio. La puerta, que la artista solía mantener entreabierta mientras trabajaba, ahora permanecía cerrada bajo llave. Al principio, sus amigos y familiares intentaron obtener respuestas de las autoridades, pero la investigación no avanzaba. No había testigos, pistas ni señales de lucha en el lugar. Para la policía, el caso de Claudia era solo uno más en la lista de personas desaparecidas en Ciudad de México. Pero para quienes la conocían, algo más oscuro rodeaba su desaparición. El estudio de Claudia permaneció clausurado durante semanas hasta que su casera, la señora Beatriz Espinosa, decidió entrar. Según ella, no podía seguir perdiendo dinero al mantener el espacio vacío, y además, sentía que algo extraño estaba pasando. Los vecinos del edificio habían comenzado a quejarse de ruidos provenientes del estudio por las noches, golpes secos, como si algo pesado se cayera, y el sonido de pasos arrastrándose por el piso. Algunos incluso aseguraban escuchar un leve murmullo, aunque nunca lograron identificar palabras. La señora Beatriz entró al estudio el 15 de julio, acompañada de su hijo, Héctor. El lugar estaba exactamente como Claudia lo había dejado. El fuerte aroma a pintura aún impregnaba el aire, y las herramientas de la artista estaban esparcidas por todo el espacio, como si hubiera salido apresuradamente. Pero lo que más llamó la atención de Beatriz fue el gran lienzo cubierto con una tela negra en el centro del estudio. Héctor, con curiosidad, intentó levantar la tela, pero su madre lo detuvo. «No te metas con eso», dijo, su voz firme aunque su rostro mostraba inquietud. Había algo en la presencia del cuadro que la incomodaba profundamente, como si la habitación estuviera más fría a su alrededor. Decidieron dejarlo ahí,
pero esa misma tarde la señora Beatriz contactó a Joaquín Reyes, el amigo más cercano de Claudia, para que se encargara de sus pertenencias. Cuando Joaquín llegó al estudio días después, una sensación extraña lo invadió. Aunque el lugar estaba iluminado por la luz del día, el ambiente se sentía pesado, casi opresivo. Como fotógrafo, Joaquín tenía una sensibilidad especial para captar atmósferas, y el estudio de Claudia parecía respirar una angustia palpable. Ignorando sus instintos, comenzó a empacar los materiales de arte y las pertenencias personales de su amiga. Fue entonces cuando su mirada se posó en el cuadro cubierto. Recordó lo que Claudia había dicho semanas antes de desaparecer: es lo que está dentro de mí. No quería mirarlo, pero algo lo atraía, como si el lienzo lo llamara silenciosamente desde su rincón. Después de vacilar unos minutos, se acercó y levantó la tela negra. El cuadro lo dejó sin aliento. Era una obra abstracta, pero con detalles tan vivos que parecía moverse bajo la luz. Las formas eran caóticas, retorcidas, como si algo estuviera atrapado dentro del lienzo y luchara por salir. El centro de la pintura estaba dominado por una figura oscura, con ojos rojos intensos que parecían seguir a Joaquín mientras éste se movía alrededor de la habitación. Aunque no era posible, sentía que esa mirada lo perforaba, juzgándolo. Joaquín no pudo soportar más y volvió a cubrir el cuadro. Pero esa noche, mientras dormía, tuvo un sueño aterrador. Estaba de pie en el estudio de Claudia, rodeado de oscuridad, y la pintura lo observaba desde el centro de la habitación. Pero ahora no era solo una pintura, la figura oscura dentro del lienzo se movía, sus brazos extendiéndose hacia él. Joaquín intentaba gritar, pero su voz no salía. Cuando despertó, estaba empapado en sudor y con una sensación de asfixia. Decidió que el cuadro debía salir del estudio. Pensó en destruirlo, pero temía que Claudia regresara y lo culpara por haber destruido su obra maestra. En cambio, contactó a un conocido suyo, Gerardo Méndez, un coleccionista de arte contemporáneo con debilidad por piezas perturbadoras. Sin mencionar los extraños sucesos, Joaquín ofreció la pintura a Gerardo, quien accedió a comprarla sin dudar. El cuadro fue trasladado a la casa de Gerardo, una mansión en el barrio de Polanco llena de piezas extravagantes y únicas. Gerardo estaba encantado con la obra, llamándola una obra maestra de lo surreal. Pero apenas 2 semanas después de adquirir la pintura, Gerardo fue encontrado muerto en su estudio. La escena era desconcertante, el cuerpo de Gerardo yacía en el suelo, con una expresión de absoluto terror en su rostro. La pintura de Claudia estaba colgada en la pared, pero algo había cambiado. Ahora, el centro del cuadro parecía más oscuro, como si las sombras hubieran crecido y se hubieran extendido hacia los bordes. Además, había manchas rojas que no estaban ahí cuando Joaquín la entregó. Parecían sangre, aunque nunca se confirmó su origen. La policía investigó el caso, pero no encontró señales de violencia ni rastros de alguien más en la casa. La causa oficial de la muerte fue un infarto, aunque el forense mencionó en privado que los niveles de estrés reflejados en el cuerpo eran inusualmente altos. Cuando Joaquín se enteró de lo sucedido, un escalofrío recorrió su cuerpo. Decidió no decir nada sobre los extraños eventos relacionados con el cuadro, pero no pudo evitar sentirse responsable. La pintura, mientras tanto, fue retirada del lugar por los familiares de Gerardo, quienes no sabían qué hacer con ella. Un primo lejano, Roberto, decidió guardarla en un almacén privado en la zona de Tlalnepantla, lejos de miradas curiosas. Pero incluso allí, la obra parecía seguir causando problemas. El encargado del almacén, un hombre robusto y escéptico llamado Emilio, comenzó a reportar incidentes extraños. Decía escuchar golpes provenientes de la bodega donde estaba guardada la pintura, y una vez juró ver una sombra moverse en su interior. El temor de Joaquín creció a medida que se acumulaban los rumores. Decidió investigar por su cuenta, revisando los diarios de Claudia que había encontrado en su estudio. En ellos, descubrió algo inquietante: Claudia había comenzado a tener visiones semanas antes de desaparecer. En sus escritos, hablaba de una presencia que la observaba mientras pintaba, describiendo una figura oscura con ojos rojos. Al principio, pensó que era fruto de su imaginación, pero con el tiempo se convenció de que era real. Una de las últimas entradas del diario decía: sé que está aquí. Lo veo cada vez que cierro los ojos.
¿Quieres salir? No sé si podré terminarlo, pero tengo que intentarlo. Si no lo hago, nadie estará a salvo. Joaquín comprendió entonces que Claudia había estado luchando contra algo más grande que ella misma. Algo que, de alguna manera, había atrapado dentro del cuadro. Y aunque quería deshacerse de esa pintura maldita, sabía que ya era demasiado tarde. El cuadro había encontrado la forma de salir. El cuadro maldito parecía no encontrar reposo, al igual que aquellos que, por una razón u otra, lo habían cruzado en su camino. En su almacén improvisado de Tlalnepantla, cubierto con una gruesa manta de lona, permanecía inmóvil, aunque los rumores sobre sus efectos seguían extendiéndose. Emilio, el encargado del lugar, era un hombre pragmático, alguien que no creía en supersticiones ni en leyendas urbanas. Pero poco después de que el cuadro fuera almacenado, empezó a notar cosas que no podía explicar. Primero fueron los ruidos, golpes sordos que parecían provenir de la bodega durante la noche. Al principio, Emilio pensó que era algún animal que se había colado en el lugar, pero cada vez que revisaba, no encontraba nada. Luego, los ruidos se volvieron más insistentes, más claros, como si algo pesado cayera y volviera a levantarse una y otra vez. Los golpes eran tan fuertes que llegaban a vibrar las paredes de la bodega. Emilio se convenció de que debía haber algún problema estructural y decidió no darle más importancia. Sin embargo, los ruidos no fueron lo único que comenzó a perturbarlo. Una noche, mientras hacía su ronda habitual con una linterna en mano, Emilio vio algo que lo dejó paralizado. Pasó frente a la bodega donde estaba guardado el cuadro y, por el rabillo del ojo, le pareció ver un movimiento. Giró rápidamente la linterna hacia la puerta, pero no había nadie. Pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero en el reflejo metálico de la cerradura, creyó distinguir unos ojos rojos brillando débilmente. Esa misma noche, Emilio tuvo un sueño perturbador. Soñó que estaba dentro de la bodega, completamente a oscuras. Podía escuchar su propia respiración resonando en el espacio vacío, cuando de pronto sintió que algo lo observaba. No podía verlo, pero sabía que estaba ahí, cerca, esperando. En su sueño, Emilio intentó correr hacia la salida, pero la puerta estaba cerrada. Entonces sintió un peso enorme sobre su pecho, como si algo invisible lo aplastara. Cuando despertó, estaba jadeando y con el corazón latiendo frenéticamente. Decidió no volver a acercarse a la bodega por la noche. Mientras tanto, Joaquín Reyes no podía quitarse el cuadro de la cabeza. Aunque había intentado distanciarse de todo lo relacionado con Claudia Sandoval y su última obra, los extraños eventos que siguieron a su desaparición lo perseguían como una sombra. Una tarde, armado de valor, decidió regresar a los diarios de Claudia que había guardado en su casa. Sabía que la respuesta a lo que estaba ocurriendo debía estar ahí. Las páginas estaban llenas de garabatos, frases incompletas y dibujos abstractos que parecían no tener sentido. Pero mientras avanzaba, Joaquín empezó a notar un patrón. Los dibujos se volvían más oscuros, más violentos, a medida que Claudia se acercaba a terminar el cuadro. En una de las últimas páginas, encontró un boceto que lo dejó helado. Era la figura central de la pintura, con los ojos rojos brillando intensamente. Debajo del dibujo, Claudia había escrito una sola frase: «Me está llamando». Las palabras resonaron en la mente de Joaquín durante días. ¿Qué significaba que algo la estuviera llamando? ¿Era posible que Claudia hubiera estado en contacto con algo que no comprendía? Más inquietante aún, ¿era eso lo que había atrapado en el cuadro? Impulsado por estas preguntas, Joaquín decidió visitar el almacén donde estaba guardada la pintura. No fue difícil encontrar la dirección, pues Roberto, el primo de Gerardo Méndez, había mencionado en una conversación anterior donde había decidido guardar la obra. Joaquín se presentó una mañana fría de noviembre, cuando la niebla cubría las calles y el aire olía a humedad. Emilio, al verlo llegar, sintió un escalofrío inexplicable. Había algo en la mirada de Joaquín, una mezcla de determinación y miedo, que lo puso en guardia. Cuando Joaquín le explicó que quería ver la pintura, Emilio negó rotundamente. «Esa cosa no debería estar aquí», dijo, su voz temblando levemente. «¿Qué quieres decir?», preguntó Joaquín, tratando de sonar casual. «Desde que llegó, no he tenido una noche tranquila. Esa pintura, hay algo malo en ella».
Joaquín insistió, alegando que necesitaba verla por razones personales. Emilio, aunque reticente, accedió finalmente. Lo llevó a la bodega, pero no se atrevió a entrar. Ahí está. Si decides entrar, es tu problema. Joaquín empujó la puerta lentamente y encendió la linterna de su celular. El cuadro estaba en el centro de la bodega, aún cubierto con la lona. El aire dentro del lugar era denso, como si faltara oxígeno, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Avanzó con cautela, sus pasos resonando en el piso de concreto. Cuando estuvo frente al cuadro, tomó un profundo respiro y levantó la lona. Ahí estaba, tal como lo recordaba, pero algo había cambiado. Las manchas rojas que había visto antes ahora parecían más pronunciadas, como si se hubieran expandido. Y los ojos de la figura central brillaban con una intensidad que no era natural. De repente, sintió un escalofrío recorrerle la espalda y la linterna de su celular parpadeó. En la penumbra, creyó ver una sombra moverse detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nada. Fue entonces cuando escuchó un susurro, tan bajo que apenas pudo distinguirlo, pero lo suficiente para congelarlo en su lugar. «Ayúdame». El sonido era débil, casi imperceptible, pero no había duda de que provenía del cuadro. Joaquín retrocedió, tropezando con unas cajas apiladas detrás de él. La linterna cayó al suelo, dejando la habitación sumida en una penumbra inquietante. Lleno de terror, salió corriendo de la bodega, dejando la lona a un lado del cuadro. Emilio, al verlo salir pálido y temblando, no necesitó preguntar qué había ocurrido. «Te lo dije», murmuró, su voz cargada de resignación. Joaquín no pudo dormir esa noche. Las palabras que escuchó en la bodega se repetían una y otra vez en su cabeza. Pero lo que más lo inquietaba era la sensación de que algo había seguido observándolo incluso después de salir de ese lugar. Sabía que el cuadro debía ser destruido, pero también sabía que no sería tan sencillo. La obra parecía estar viva, una presencia que no se dejaría desaparecer tan fácilmente. Y lo peor de todo, Joaquín tenía la inquietante sospecha de que la voz que había escuchado no era de Claudia, sino de algo que ella misma había despertado. A medida que pasaban los días, Joaquín no pudo liberarse del peso de la experiencia. La imagen del cuadro, con sus ojos brillando en la oscuridad, le rondaba la mente constantemente. Los susurros que había escuchado en la bodega no cesaban en su cabeza, como un eco que se repetía en cada rincón de su habitación. Había intentado hablar con otros expertos, con curadores y restauradores, pero todos se mostraron reticentes a involucrarse, como si ya hubieran escuchado rumores sobre la obra y temieran tocarla. La paranoia se apoderó de él. A veces, al caminar por las calles de la Ciudad de México, sentía una presencia detrás de él, como si alguien lo estuviera siguiendo, y cuando giraba para mirar, no veía nada. Pero en su mente, la figura de los ojos rojos se mantenía fija, inmutable. Una parte de él deseaba dejar todo atrás, olvidar esa pesadilla y seguir adelante. Sin embargo, no podía. Sabía que había algo más detrás de todo esto, algo que él aún no comprendía por completo. Decidió entonces regresar al almacén de Tlalnepantla. Tenía que resolverlo, de alguna manera. No podía seguir viviendo con la incertidumbre de lo que había sucedido. Pero ahora, al llegar, el lugar parecía diferente. Había algo en el aire, una presión inexplicable que hacía que todo pareciera más sombrío, más opresivo. Emilio, que había estado más callado en las últimas semanas, lo observaba desde lejos cuando entró. No dijo una palabra, solo asintió levemente con la cabeza, como si ya supiera lo que Joaquín venía a hacer. ¿Lo has visto?, preguntó Joaquín sin preámbulos, con una voz rasposa. Sí, respondió Emilio, su tono grave. Es imposible no verlo. Joaquín se acercó al cuadro, ahora cubierto con una lona rasgada. Lo retiró lentamente, y en cuanto lo hizo, la atmósfera en la bodega pareció cambiar. Era como si la pintura exhalara algo, una energía palpable que lo envolvía. Los ojos de la figura en la pintura brillaron con la misma intensidad que la última vez, pero esta vez algo era diferente. Había una especie de movimiento dentro de ellos, como si estuvieran vivos, observando a Joaquín con una mirada fija que lo hacía sentirse completamente vulnerable.
De repente, la linterna que Joaquín había colocado sobre una mesa se apagó. La oscuridad se apoderó de la habitación y el aire se volvió pesado, difícil de respirar. Emilio dio un paso atrás, visiblemente nervioso, y cuando habló, su voz sonó más temblorosa de lo que Joaquín había escuchado antes. No te acerques más, Joaquín. Esa cosa no es lo que parece. Pero Joaquín no pudo resistir. La pintura parecía llamarlo, una presencia casi palpable que lo arrastraba hacia ella. Tomó un paso tras otro, como si fuera hipnotizado, hasta quedar frente al cuadro. Su respiración se aceleró. Podía sentir su piel erizarse y una opresión en su pecho lo hacía difícil de soportar. Cuando extendió la mano hacia el lienzo, algo inexplicable ocurrió. Fue como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás, arrojándolo al suelo con tal violencia que casi perdió el sentido. El sonido de su cuerpo cayendo fue estruendoso, pero algo más también se escuchó, un susurro bajo que parecía provenir directamente de la pintura. Al principio, Joaquín pensó que era su mente jugando trucos, pero luego escuchó claramente lo que decía. «Ayúdame». Era la misma voz que había escuchado antes, pero esta vez sonaba más fuerte, más desesperada. Joaquín intentó levantarse, pero algo lo mantenía pegado al suelo, como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. Mientras luchaba por liberarse, sintió como su mente comenzaba a nublarse. Las paredes de la bodega parecían cerrarse a su alrededor, y las sombras parecían moverse con vida propia, danzando en un vaivén macabro. Emilio gritó algo, pero las palabras fueron ahogadas por el murmullo creciente de voces que emanaban del cuadro. Joaquín intentó cubrirse los oídos, pero no podía bloquear los susurros. Estaban en su mente, en su alma, haciéndolo cuestionar su propia cordura. En ese momento, algo en él cedió. La figura en la pintura comenzó a transformarse ante sus ojos. La silueta humana que la componía se distorsionó, alargándose, deformándose en algo irreconocible, una sombra con rasgos grotescos que se estiraban más allá de los límites del lienzo. Los ojos, esos ojos rojos que nunca dejaban de mirarlo, brillaron con una intensidad cegadora. Fue entonces cuando Joaquín comprendió lo que había estado viendo todo este tiempo. No era un demonio, ni una figura humana. Era algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando el momento adecuado para salir, para tomar forma. Emilio, que seguía temblando de miedo, intentó acercarse para ayudarlo, pero antes de que pudiera dar un paso más, el cuadro brilló de nuevo, y una presión invisible lo arrojó contra la pared. La pintura parecía cobrar vida, expandiéndose más allá del lienzo, como si estuviera intentando salir del marco. Las sombras que antes danzaban por la habitación ahora se extendían hacia ellos, formando figuras fantasmales que tomaban forma humana a medida que se acercaban. Joaquín gritó, pero no fue escuchado. El terror lo invadió por completo. Entonces, la figura en la pintura habló. Esta vez, la voz era profunda, grave, y parecía provenir directamente de lo más oscuro del abismo. Es demasiado tarde para salvarlo. Las palabras flotaron en el aire como un susurro mortal, y el cuadro comenzó a emitir una luz roja y cegadora. En un último esfuerzo por escapar, Joaquín intentó levantarse y huir, pero sus piernas no respondieron. Estaba atrapado, completamente vulnerable ante la maldición que había desatado. En ese momento, la figura del cuadro se movió, alzándose sobre él, con sus ojos rojos clavados en su alma. El cuadro, esa pintura maldita, había reclamado una nueva víctima. Pero no sería la última. Joaquín no pudo moverse. Estaba atrapado en un sueño febril, o quizás en una pesadilla que no terminaba nunca. La figura del cuadro, esa criatura grotesca y retorcida, se alzaba sobre él, sus ojos rojos perforando su ser, penetrando en cada rincón de su mente, como si quisiera arrancarle el alma. La habitación a su alrededor se desvaneció, y lo único que quedaba era esa presencia infernal, esa oscuridad palpable que parecía devorarlo todo. Un ruido sordo resonó en sus oídos. No era su respiración entrecortada, sino algo más profundo, como un eco lejano que se deslizaba por las paredes. El cuadro, ahora más grande que nunca, comenzó a expandirse. Su superficie, que antes era plana y estática, se distorsionaba,
como si estuviera tomando vida, y las sombras que emanaban de ella se alargaban hacia todos los rincones del almacén. Emilio, que había caído al suelo tras el impacto invisible, comenzó a levantarse, su rostro marcado por el terror absoluto. Miró a Joaquín con desesperación, pero sus ojos no eran los mismos. La luz de la pintura se reflejaba en ellos, como si hubiera absorbido parte de la oscuridad del cuadro. «Joaquín, tienes que salir de aquí. No puedes quedarte aquí», gritó Emilio, su voz llena de pánico. Pero Joaquín no podía oírlo. Estaba atrapado en el embrujo de la pintura. El mal que había estado esperando, aguardando pacientemente por años, ya lo había poseído. En su mente, las palabras de la pintura se repitieron una y otra vez. Es demasiado tarde para salvarlo. En ese instante, el cuadro brilló con una intensidad insoportable. Los ojos rojos parecían observarlo desde todos los ángulos, como si estuvieran cubriendo cada parte de su ser. Joaquín se sintió ahogado, atrapado en un abrazo invisible, una red de oscuridad que lo rodeaba y le impedía escapar. La voz de la pintura, profunda y resonante, comenzó a hablar, pero ya no solo en sus pensamientos, sino en su corazón, en sus entrañas. Siempre has sido mío, Joaquín. Desde el momento en que pusiste los ojos sobre mí, te reclamé. Lo sabías, y ahora ya es demasiado tarde para huir. Era como si la criatura del cuadro hubiera tomado el control de su cuerpo, arrancándole cualquier vestigio de voluntad. Joaquín ya no era dueño de sí mismo. Su mente luchaba por escapar, por encontrar una salida, pero cada vez que intentaba pensar con claridad, algo lo empujaba hacia abajo, hacia la desesperación. La pintura, el demonio que había estado acechando desde el principio, lo arrastraba cada vez más hacia su propia oscuridad. Emilio, que había llegado hasta él, intentó alcanzarlo, pero la misma fuerza invisible que lo había arrojado contra la pared lo detuvo, inmovilizándolo a medio paso. Miró impotente como Joaquín, ahora con la mirada vacía, parecía ser absorbido por el cuadro. El terror en su rostro era evidente, pero no podía hacer nada. «No. Por favor, no lo hagas, Joaquín», gritó Emilio, su voz quebrada, mientras observaba cómo el cuadro absorbía a su amigo lentamente, como si lo estuviera tragando. La pintura continuó expandiéndose, rodeando la figura de Joaquín, hasta que la sombra se hizo más grande que el propio lienzo. Los ojos rojos brillaban con furia, y la habitación entera tembló. El aire se volvió denso, casi insoportable, y las luces del almacén parpadearon, como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas en presencia de la maldad que ahora dominaba el lugar. Joaquín estaba en trance, su cuerpo completamente sumido en la pintura. El demonio que habitaba la obra había tomado posesión de él, y su alma ya no era suya. Emilio, incapaz de soportar la presión que sentía, cayó al suelo, mirando como el último vestigio de vida de su amigo desaparecía en el abismo de la pintura. De repente, el cuadro emitió un sonido gutural, como si algo estuviera a desgarro a través de él. La luz roja, antes cegadora, comenzó a tornarse más oscura, más profunda, como si se estuviera absorbiendo a sí misma. Fue entonces cuando una figura emergió de las sombras, una sombra que no tenía rostro, ni cuerpo, solo una presencia abrumadora, una figura sombría que se arrastraba hacia Emilio. Emilio no podía moverse. Su miedo lo paralizó completamente. La figura se acercó, y con cada paso, el aire se volvía más espeso, más denso. Las paredes de la bodega parecían acercarse a él, y en su mente resonaban los susurros de la pintura. «¿No puedes escapar?». La figura lo alcanzó y lo miró fijamente. Emilio, con el corazón latiendo frenéticamente, sintió como sus fuerzas lo abandonaban. La oscuridad que emanaba de esa presencia lo envolvió por completo, y todo lo que pudo hacer fue cerrar los ojos. Un silencio abrumador lo rodeó. Cuando Emilio despertó, ya no estaba en el almacén. Se encontraba en una habitación completamente distinta, con las paredes blancas y vacías. En un intento desesperado por comprender lo que sucedía, intentó levantarse, pero algo lo detenía. Miró a su alrededor y vio, con horror, que las sombras de la habitación se movían de forma extraña, como si estuvieran observándolo. La pintura, ese maldito cuadro, ya no estaba allí, pero su presencia permanecía. El alma de Joaquín, la oscuridad que había liberado, aún acechaba, esperando a la próxima víctima.
Emilio entendió, al final, lo que había sucedido. El cuadro, esa pintura maldita, no solo había reclamado a Joaquín, sino que también había dejado una huella indeleble en él, como un vínculo con lo sobrenatural, con lo maldito. No importaba dónde fuera, el demonio de la pintura siempre estaría con él, esperando. La última visión que tuvo antes de caer nuevamente en la oscuridad fue la imagen de los ojos rojos. Los ojos que nunca dejaban de mirarlo. Y entonces, todo desapareció, y la oscuridad lo reclamó.